Bueno, hermanos, ¿cómo pasaron la noche? ¿Bien? ¿Lograron descansar? ¿Despiertos para esta larga jornada? Bueno, no es tan larga realmente. Cuando estamos reunidos con hermanos, amigos, creo que se hace muy, muy rico poder compartir como pueblo de Dios. Bueno, hermanos, el día de ayer yo tuve la oportunidad de dar una descripción acerca de las adicciones. Espero que hayan tomado buena nota y sobre todo las preguntas que nos ayudan a reflexionar. ¿Qué hicimos ayer? Dimos una definición acerca de adicciones, vimos pasos que nos llevan a la adicción, cómo saber si estamos en alguna adicción, pero también vimos proverbios, ese ciclo de cómo luce la adicción, ¿cierto? Que nos hace ciegos, esclavos y que cada día buscamos, a pesar de lo que podamos sufrir, seguimos buscando aquella cosa que es un objeto o un pensamiento que nos esclaviza, pero también nosotros estuvimos viendo esa esperanza que nuestro Señor Jesucristo vino precisamente eso, a liberar a los cautivos. Yo quisiera iniciar esta mañana, para mí mucho de lo que hacemos cuando enseñamos la palabra de Dios no descansa en las habilidades de un predicador, no descansa en las habilidades comunicativas de la persona que está enseñando, sino en el poder de Dios para cambiar y transformar. Y estaba orando esta mañana uno de los pasajes favoritos que cada vez que tengo la posibilidad de ministrar la palabra, lo recuerdo y lo oro. Y me gusta orarlo con las personas que escuchan la palabra del Señor. Y está en Hebreos capítulo 3, versículo 15. Dice así, voy a leer para ustedes, por lo cual se dice, si ustedes oyen hoy, no mañana, ni ayer, hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Y esta es mi oración, que lo que Dios nos ministre el día de hoy, en las diferentes plenarias y en los talleres, y aun cuando saquemos estos pequeños video podcasts, que nuestros corazones puedan responder a la voluntad de nuestro Creador y que cada vez que el Señor ministre nuestras vidas con algo que el Espíritu Santo está señalando para que nos arrepintamos, nosotros no digamos, eso no es conmigo. No, que durante este día y mañana, día del Señor, cuando nos congregamos con el pueblo del Señor, cuando escuchemos su voz, nosotros podamos decir, Señor, yo quiero obedecerte, arrepentirme y vivir para la gloria de tu nombre. Así que eso es una actitud de un hombre, una actitud de un hombre bíblico, es un hombre que dice, Señor, quiero escucharte, quiero arrepentirme y quiero hacer tu voluntad. Así que pensando en este versículo, oremos la palabra, oremos pensando en esto. Señor, una vez más, ¿quién es apto para comunicar la grandeza de tus palabras? Nosotros, Señor, como hombres, venimos esta mañana para pedirte que nos perdones si aún en muchas ocasiones hemos escuchado tu voz y nos hemos hecho los locos o que no es para nosotros. Perdónanos. Pero hoy, Señor, especialmente te pedimos que nos des oídos para escuchar tu palabra y que nos des un corazón para poder entender, para poder, Señor, arrepentirnos, para poder obedecer. No queremos ignorar, Señor, tu consejo. Al contrario, Señor, queremos hacer nuestras tus palabras para de tal manera vivir para la gloria de tu nombre. Así, Padre, que yo te ruego en el nombre de Jesús que nos ministres el día de hoy en cada una de las plenarias que vamos a tener, que nos hables, Señor, en los talleres o en el taller que vamos a tener. Señor, habla, es nuestra oración. Y permite que nuestros corazones puedan estar atentos a ti de tal manera que podamos glorificar tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, lo que voy a hacer en esta primer plenaria es dar lo que llamamos construir una teología bíblica. No voy a citar muchos versículos, voy a dar una idea, voy a decirles de qué se trata la adicción. Voy a utilizar dos pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento para mostrarles cómo desde las Escrituras Dios le ha pedido a su pueblo que no tenga ídolos. Y voy a construir desde los ídolos, porque esa es la esencia real de toda adicción. Hay unos ídolos en nuestro corazón. Así que voy a comenzar, para los que toman nota, yo sé que hay una presentación por ahí, pero si la van pasando estaría muy bien. Voy a responder esta pregunta. ¿Cuál es la mejor palabra para referirnos a una adicción? Yo sé que muchas veces nosotros hemos escuchado una cantidad de ideas y hay muchas etiquetas
que le colocan a las adicciones. Pero si nosotros quisiéramos utilizar una palabra y tener un marco bíblico, la palabra para toda adicción y toda esclavitud es pecado. Esa es la palabra, pecado. Yo sé que, y ayer terminé, y lo hice muy intencionalmente, no estamos hablando de una enfermedad, estamos hablando de pecado. Así que la adicción no es una enfermedad, la adicción y la esclavitud es un pecado. Y aquí es cuando la doctrina del pecado es fundamental para el desarrollo del concepto de la esclavitud o de adicciones. Es muy normal, hermanos, escuchar en nuestro entorno que le ponen etiquetas a las enfermedades, a las adicciones, tratan de decirnos, tómate este medicamento, entran algunas terapias para salir del alcoholismo o de cualquier otra adicción, pero no llegan a la esencia de las adicciones, y la esencia de toda adicción es pecado, es el pecado. Cuando nosotros hablamos de esclavitud, estamos hablando de que en nuestro corazón hay pecado. Y yo quiero compartirles una definición de Edward Wells que me fascina. Este es un autor que ha hablado muchísimo acerca de esclavitud y adicciones. De hecho, Poema tiene varios libros que ya se están traduciendo al español. Esta es una buena definición y voy a leerla para ustedes. La teología básica de las adicciones es que la raíz del problema va más allá de nuestra configuración genética, no es una enfermedad. Esto va más allá. Al final de cuentas, las adicciones son un desorden, y me encanta esta palabra, en la adoración. Nos adoramos, miren esto, nos adoraremos a nosotros mismos y nuestros propios deseos, o adoramos al único Dios verdadero. Ahí está todo. O tú adoras al único Dios verdadero, o tú te adoras a ti mismo. ¿Y cómo nos adoramos a nosotros mismos? Persiguiendo nuestros deseos pecaminosos. Eso se llamaría pecado. Y aquí, cuando nosotros adoramos al único Dios vivo y real, eso es volver al diseño original por el cual todos los hombres que estamos aquí fuimos creados. Cuando usted se pregunte, sobre todo jóvenes, si están en esa etapa diciendo, ¿a qué me ha llamado el Señor? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Le voy a decir cuál es el propósito de la vida de todos nosotros. Miren, nosotros fuimos creados para glorificar al Señor en todo lo que hagamos, y esta palabra me encanta, y disfrutar a Dios toda nuestra vida. Nosotros muchas veces queremos estar con Dios, pero no lo disfrutamos, porque no entendemos la riqueza y la plenitud que tienen los seres humanos. Cuando venimos a Cristo podemos disfrutar a Dios, así que nuestro propósito es disfrutar a Dios y glorificarle en todo lo que nosotros hagamos. Ese es el propósito de todos los que estamos aquí, pero el pecado, este pecado, hace que nosotros huyamos del diseño de Dios, hace que nosotros nos adoremos a nosotros mismos, y cuando nos adoramos a nosotros mismos, lo único que estamos haciendo es persiguiendo nuestros deleites pecaminosos, que, como vimos ayer, lo único que hace es destruirnos y llevarnos a la esclavitud. Así que Edward nos regala esta definición y nos ayuda a entender que cuando hablamos de adicciones no estamos hablando de una enfermedad. Cuando estamos hablando de adicciones estamos hablando de un desorden de la adoración. No adoramos al Dios único y real, sino que estamos adorándonos a nosotros mismos. Ahora, yo quiero que entiendan esto, porque cuando nosotros llevamos una adicción o esta esclavitud al campo de las enfermedades, lo que nosotros estamos argumentando, y la idea es esta: si tú dices que las adicciones o la esclavitud es porque tú estás enfermito, entonces es un problema del cuerpo y no es un problema del alma. Y si no es un problema del alma, escuche bien esto, entonces el evangelio no es importante. Si logra entender, si usted tiene esa convicción, si uno logra decir, mire, es que esto es un problema realmente del cuerpo, entonces inmediatamente yo podría refutarte y decirte, si es un problema del cuerpo, entonces el evangelio no sería importante, la obra de Cristo no sería importante, cualquier otro mecanismo podría sacarte de esa esclavitud, menos la obra de Cristo. Pero cuando nosotros entendemos que las adicciones son un problema del alma, un desorden en la adoración, entonces allí nosotros podemos decir que gloria a Dios por su precioso evangelio, porque trae libertad a los cautivos.
Cuando salimos del marco bíblico, nosotros entonces estaremos buscando soluciones en otras cosas y no en la persona de Cristo Jesús. Déjeme ponerle un primer versículo a esto. Juan 8:34, para entender la doctrina del pecado. Juan 8:34. Porque Juan 8:34 nos va a dar respuesta a estas preguntas. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo decir no a nuestros deseos pecaminosos? Juan 8:34 nos va a mostrar por qué deseamos desordenadamente cosas que en sí mismas son buenas. Por ejemplo, el dinero, no vamos a decir que es malo, pero el desorden en la adoración, amamos tanto el dinero que lo volvemos nuestro ídolo. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué cosas que normalmente Dios nos ha dado como buenas las utilizamos y nos volvemos esclavos de esas cosas? Juan 8:34 tiene la respuesta. Mira cómo lo dice. Jesús le respondió: en verdad les digo que todo el que comete pecado es un esclavo. Ahora, vamos a pensar un poquito en esa palabra esclavo. Un esclavo tiene libertad para decir, hoy no quiero ir a trabajar, pensando en el contexto de los esclavos de la época antigua. ¿Podían hacer eso? No, no tenían ninguna libertad. Se tenían que someter a sus amos. Y lo que Jesús está diciendo aquí es que cuando una persona está esclavizada, está atada a esas cadenas del pecado, no tiene libertad. O sea, Juan 8:34 lo que nos está diciendo es que nosotros tenemos un desorden en la adoración, no adoramos al Dios verdadero, nos adoramos a nosotros mismos, tenemos unas ilusiones de salir de esa esclavitud, pero Juan 8:34 nos dice, no puedes salir por tus propias fuerzas porque eres un esclavo del pecado. Y miren esto, hermanos, que esto es glorioso del mensaje del Evangelio. Porque lo que hace Cristo Jesús es dar libertad a los que están esclavizados. Y piensa un poquito en la figura de esclavitud de la época antigua. Porque en la época antigua los esclavos eran vendidos. Y cuando los esclavos eran puestos en las plazas, llegaban amos muy adinerados y llegaban y miraban los esclavos y decían, me quiero llevar a este, me quiero llevar a este, y pagaban cierto dinero por esos esclavos. Ahora, esa expresión esclavitud cobra mucho sentido cuando lo entendemos a la luz del Evangelio, porque tú y yo estábamos sentados en las mismas plazas de esclavitud, de pecado, y llegó un gran amo, un gran rey, el hombre más adinerado de este mundo, y no nos compró solamente con dinero, sino que nos compró con su preciosa sangre. Lo que hizo este gran rey es que nos vio a todos nosotros, hombres esclavizados, allí atados a cadenas de pecado, y este gran rey tomó su propia vida para pagar por nuestra libertad. Por eso hay esperanza en el mensaje del Evangelio. Pero cuando llevas esto al marco de enfermedades físicas, estas verdades del Evangelio no tienen mucho sentido. Pero cuando nosotros mismos nos hallamos como pecadores, esclavizados, que anhelamos salir, pero no tenemos esa capacidad, sino que hay un gran rey que pagó por esta libertad, ahora sí podemos decir precioso Evangelio. Es decir, que nuestro problema más profundo es el pecado. Ese es nuestro problema. Cuando hablamos de adicciones, cuando hablamos de esclavitud, estamos hablando de que nuestro problema más profundo es el pecado. En otras palabras, yo podría decirles que la convicción de una persona que está esclavizada a uno de todos los temas que hemos mencionado, que vamos a desarrollar en las otras plenarias, es esta expresión: no amo al Señor mi Dios con toda mi mente y con todo mi corazón. Esa es la expresión, finalmente. Cuando tú estás esclavizado, bien sea a la tecnología, al dinero, a la pornografía, tú puedes venir a la iglesia, bien, tú puedes estar entre el pueblo de Dios, bien, pero cuando tú sigues esclavizado a este tipo de cosas, finalmente tú lo que estás diciendo bíblicamente es, yo no te amo, Señor, ni con toda mi mente, ni con todas mis fuerzas, sino que Dios, yo estoy amando más mi propio placer, mi propia alegría, aunque eso implique alejarme de ti. Y eso le llamamos pecado. Así funciona. ¿Qué es el problema de nosotros los seres humanos? Que nos cuesta por nuestro orgullo pensar así. Y si nosotros no tenemos ese pensamiento bíblico, hermanos, nosotros no vamos a experimentar una verdadera conversión a nuestro Señor. Es mi oración que
cuando nosotros estemos en este tiempo de meditación, de reflexión, de entender la esclavitud, de construir esta teología, uno pueda decir, Señor, el arrepentimiento genuino es reconocer mi estado delante de este gran rey. Y yo muchas veces tendré que decirle, Señor, mira, yo estoy haciendo esto que es pecaminoso, esto que ofende tu nombre, por una sencilla razón. Yo no te amo lo suficiente, sino que amo más estos deleites, estos placeres, aunque esto implique alejarme de ti. Señor, perdóname. Si tú no estás aquí para reconocer tu pecado, mi hermano, tú no vas a experimentar una verdadera libertad. Porque nosotros, como se los dije el día de ayer, empezamos a tener unas convicciones que construyen nuestra teología como cosas como, eso lo hace todo el mundo. Es que eso de vez en cuando no hace daño. Ese es el problema. Orgullo, no reconocer nuestro pecado. Ahora, déjenme mostrarles a través de la siguiente gráfica cómo se ve ese pecado en nuestras vidas. El pecado y sus consecuencias. Bueno, se ve muy pequeñita, hermanos. Si ustedes tienen problema ahí con sus ojitos, grave. Ni yo veo esa imagen ahí en la pantalla. Pero luego les puedo mandar las diapositivas. Pero miren esto, el pecado y sus consecuencias. No olviden, ¿cuál es el problema de toda adicción? Que hay un pecado. Y mis hermanos, esto es muy grave, porque como van a ver en la pantalla, miren que vamos de menos a más. El pecado y las consecuencias, hay un dolor, hay un vacío. Recuerde, estamos buscando llenar algo en nuestras vidas y lo buscamos en cosas externas. Y allí comienza el pecado, pero no se queda ahí. Miren cómo esto va profundizándose. Ese pecado, yo lo practico, vamos de menos a más. Luego me vuelvo esclavo a estas cosas y finalmente esa esclavitud me lleva a serias tragedias. Todo eso está sobre una base y esa base es el tiempo. Entonces, ahorita vamos a leer un pasaje de Deuteronomio y les voy a explicar un elemento cuando dice que maldiciones de generación en generación. Yo sé que quizás los que alguna vez estuvimos en iglesias bien pentes, escuchábamos de que heredábamos las maldiciones, pero eso tiene que ser visto a la luz del pecado. Porque si usted hace una observación en la actualidad, quizás nosotros vemos pecados horribles el día de hoy, de las generaciones de hoy, pero son consecuencias de lo que se viene haciendo tiempo atrás. Y eso es lo que muestra el pecado y las consecuencias. Comienza como un pecado porque somos esclavos. Nosotros ahora ese pecado nos esclaviza, no somos capaces de abandonarlo, pero con el tiempo es pecado, estamos esclavizados y finalmente hay tragedias, y las tragedias no solamente se ven en nuestras vidas, sino en las vidas de nuestra familia. Así que esto particularmente nos lleva a hablar de idolatría. ¿Qué es la idolatría? Les voy a decir una definición sencilla de idolatría. En la idolatría estamos diciendo que nosotros estamos amando o deseando algo más de la creación que al mismo Dios. Eso es idolatría. El pecado es una idolatría que estamos amando algo de la creación más que al mismo creador. Miren cómo lo dice Deuteronomio 5, versículos 7 al 10, y es lo que les quiero mostrar de cómo luce la idolatría, el pecado en el Antiguo Testamento. Porque Dios siempre ha querido que su pueblo lo ame a Él. Cumplamos el propósito por el cual fuimos creados. Nosotros fuimos creados para glorificar a Dios y disfrutar, hermanos, disfrutar a Dios. Yo sé que eso a veces suena como, ¿y cómo uno disfruta a Dios? Hermanos, ese es el milagro de venir a Jesucristo. Que el ser cristiano no es una carga. Yo a veces veo hermanos que me dicen, ¿cómo vas? No, yo estoy feliz para la gloria del Señor. Y yo, hermano, pero muéstrelo. Porque yo creo que, y yo, ojo, yo no estoy diciendo que no tengamos problemas, es un mundo caído. Pero a pesar de los problemas, a pesar de los conflictos, nosotros estamos siendo llenos del Espíritu Santo, que podemos levantar nuestras manos, cantar al Señor, leer su palabra y saber que en este mundo tú y yo somos peregrinos que vamos a un rumbo a una ciudad celestial para disfrutarlo a Él eternamente. Y cuando un cristiano que Dios ha salvado, que Dios le ha redimido, que Dios le ha dado libertad de esas cadenas del pecado, mira la obra de Cristo, tiene que decir, gloria a Dios por lo que Él ha hecho. Eso es disfrutar a Cristo. Ahora, Dios siempre ha querido y sabe que nuestra tendencia pecaminosa es ir detrás de los ídolos. Y Deuteronomio capítulo 5, versículos 7 al 10 dice así, y acompáñenme ahí en sus Biblias.
no tendrás otros dioses delante de mí. Ese es el gran problema del Antiguo Testamento, que este pueblo tiene otros dioses palpables que están ocupando el lugar de Dios. No te harás ningún ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y ojo con esa expresión, adoración, no los adorarás ni les servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero que nuestra misericordia millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Aquí hay un principio diocéntrico. El principio diocéntrico es que Dios le pide a su pueblo, adórame, sírveme. Pero Dios mismo sabe que nuestra naturaleza caída va a perseguir a otros dioses y Dios es tan justo para salvar su pueblo, pero también es tan justo para castigar el pecado. ¿Y sabe dónde encuentra eso mucho sentido? En la obra de Cristo, porque en Cristo el Dios justo castigó el pecado de todos nosotros para que abrazáramos su obra. Y aquí lo que está mostrando es la decadencia de las generaciones. Yo mañana voy a tener la oportunidad de compartir Jueces capítulo 2. Y hay una expresión en Jueces capítulo 2 que a mí me sorprende y es que dice que la generación después de Josué no conoció al Señor. Porque hay una decadencia. Y si usted piensa un poquito en su casa, digamos que los que nacimos en hogares de religión tradicional, quizás íbamos o nos llevaban a misa los domingos de vez en cuando. Pero la siguiente generación ya no iba ni a misa, sino que empezaron a creer en la nueva era. Lo que está mostrando Deuteronomio es que cuando nosotros perseguimos a otros dioses, que no es el Dios creador del cielo y de la tierra, nuestras generaciones entrarán en decadencia. Y ahí cobra sentido el gráfico que les mostré. Hay pecado, ese pecado nos esclaviza, y trae serias tragedias sobre las nuevas generaciones. Por eso, mis hermanos, que ustedes como hombres, hoy estemos reunidos en este lugar, nuestros hogares tienen mucha esperanza. El solo hecho de que un hombre se levante en su casa y tome el mandato y el rol que Dios le dio de decir, esposa, hijos, vamos a orar, lo que nosotros estamos mostrando es, en esta casa, Dios es el centro y hay misericordia para nuestras generaciones. Pero cuando nosotros corremos detrás de estos dioses, ese pecado, hermanos, nuestras nuevas generaciones la van a sufrir. Y si usted observa un poco los hogares de hoy en día los hogares no creyentes, los hogares ya ni son católicos, ni van a la iglesia tradicional. Hoy en día hay esta expresión, dejemos que nuestros hijos busquen esa libertad religiosa. ¿Por qué? Hay pecado, el pecado nos esclaviza y como nos esclaviza traerá tragedias sobre las nuevas generaciones. Pero Dios, principio diocéntrico, Dios le dice a su pueblo, adórame a mí, sírveme a mí. Ahora yo quiero mostrarles cómo luce eso en el Nuevo Testamento, porque es la misma idea desde el Antiguo al Nuevo Testamento, Dios diciéndole a su pueblo y a su creación, yo soy el centro, yo estoy demandando que ustedes me amen, me sirvan, yo les estoy diciendo, ojo con todos esos dioses de minúscula, esos dioses que no traerán gozo, porque finalmente tu corazón pecaminoso se irá detrás de ellos. Y en el Nuevo Testamento hay una advertencia muy paternal de Juan, en 1 de Juan 5:21, donde dice lo siguiente, hijos, aléjense de los ídolos. El pecado nos hace convertir cosas de la creación de Dios en nuestra propia adoración. Y saben una de las cosas, Juan está preocupado en este pasaje, en el Antiguo Testamento eran dioses palpables, pero aquí en 1 de Juan 5:21, Juan está preocupado por los ídolos invisibles que no son construidos con las manos, sino que están dentro del corazón. Ahora, pasamos de tener en el Antiguo Testamento ídolos físicos que al final del día son ídolos que nacen desde el corazón, pero ahora en el Nuevo Testamento esta advertencia paternal de Juan a la iglesia les está diciendo, ojo, aléjese de esos ídolos, y está haciendo una referencia a los ídolos de nuestro corazón. Ahora, hagamos un poco de reflexión teológica en la actualidad. ¿Cuáles son los principales ídolos de nuestra ciudad? ¿Los logra identificar? ¿Sabe cuántas tiendas de belleza hay en Sabaneta?
Solamente en Sabaneta, el municipio más pequeño de Colombia. ¿Cuántas tiendas de belleza? Póngale. Deme una cifra. Deme una cifra. Por ahí pasé. No, no, tampoco, pues mi hermano. ¿Bogotá o qué? ¿Qué dijo 120? 120. Se lo ganó. Fede, almuerzo doble para el hermano. ¿Eso qué comunica? ¿Emprendimiento o qué? ¿Qué comunica eso? Que hay un ídolo llamado belleza, vanidad. Vaya a un pueblo, normalmente cuando yo a veces visito pueblos, cuento la cantidad de negocios porque eso nos da una idea de dónde la gente invierte su dinero, su tiempo y cuáles son los principales ídolos. Normalmente en los pueblos encontramos cantinas, ¿lo ha visto? Cantinas. Y esas cantinas están una detrás de la otra, eso tiene que comunicarlos algo. Hay unos ídolos en las ciudades, en los pueblos, que lo único que están expresando son los ídolos de nuestro corazón. Miren otra cosa que está sucediendo en la ciudad de Medellín. La ciudad de Medellín tiene un alto índice que viene creciendo en el tema de las huecán. Son una de las principales economías que tiene, incluso a nivel de Latinoamérica. Esta es la capital. De hecho, es en Medellín, hermanos, donde hay una universidad para que ellas sean unas buenas huecán. ¿Eso qué comunica? ¿Qué comunica eso? Que hay un problema y un desorden en la sexualidad, que hay un problema y un desorden en los seres humanos que estamos buscando placer en este tipo de cosas. Eso no es emprendimiento. Y yo sé, yo soy paisa, un paisa diría, es que somos los más emprendedores. No, por favor. Eso es lo que está mostrando, es que de generación en generación los seres humanos nos hemos ido detrás de nuestros deseos y le estamos diciendo al Señor, no te amamos, amamos más nuestro placer, amamos más nuestros ídolos y construimos ídolos ahora. Esos ídolos se construyen de la siguiente manera, por utilizar el último ejemplo, este tema de las webcam. Se han construido ídolos de la siguiente manera, una universidad. Hermanos, hace 50 años nadie pensaba en eso. Pero nuestro corazón idólatra está haciendo, creemos una universidad, creemos un pénsul, traigamos las mejores maestras. Por favor, eso es decadencia espiritual, porque el pecado te esclaviza y traerá tragedias. Ahora, piensen en nuestros jóvenes, en las jovencitas particularmente. Cuando ven en esos negocios su principal fuente de ingresos, aún están atentando contra la integridad de Dios y no podemos celebrar eso. Tenemos que acusar eso y decir, ojo, arrepentimiento, tenemos ídolos en esta ciudad. Pero ¿saben qué es lo peor? Que eso tiene que ser financiado por alguien. Y las principales personas que financian estos videos de webcam y toda esta industria son los hombres. Son los hombres. Y eso nos muestra el desorden en nuestra adoración. Por eso una reunión como esta, hermanos, es tan importante. Una reunión como esta da esperanza para esta ciudad. Da esperanza tanto para Sabaneta como para Medellín. Da esperanza tanto para nuestros hogares, porque Dios está levantando hombres piadosos para que proclamen el Evangelio y volvamos al diseño original, disfrutar de Dios y glorificarle, porque si nosotros seguimos sumidos en nuestro pecado, esclavos de nuestro pecado, recuerde el gráfico, pecamos, nos volvemos esclavos del pecado y eso va a traer serias consecuencias, tragedias para esta ciudad, para nuestras vidas y para nuestros hogares. Así que el problema no son las sustancias, el problema no son los objetos, el problema es la falsa adoración de nuestro corazón. Ese es el gran problema. Ahora, yo quiero mostrarles en el otro gráfico cómo funciona ese ciclo. Eso es un ciclo para las personas que están esclavizadas. Recuerden, ¿cómo llamamos esto? ¿Cómo llamamos toda adicción? Pecado. ¿Cuál es la expresión utilizada en el Antiguo y Nuevo Testamento? Una idolatría. Ese pecado nos lleva a amar tanto estas cosas que nosotros estamos dispuestos a pecar contra el Dios Santo. Ahora, miren cómo funciona en un gráfico esta realidad de la idolatría. Nosotros vemos, si lo pueden colocar por favor, la primera etapa del ciclo de las adicciones o de la esclavitud. Tenemos que, para que ustedes lo vean y lo entiendan un poco más. La primera etapa del ciclo de las adicciones o de la esclavitud. Tenemos que, para que ustedes lo vean y lo entiendan un poco más. Tenemos que, para que ustedes lo vean y lo entiendan un poco más. Tenemos que, para que ustedes lo vean y lo entiendan un poco más.
Bueno, listo. Miren cómo funciona. Recuerda, a esto le llamamos pecado. Ya Juan nos ha dicho, el que practica el pecado es esclavo de este pecado. Y mire esta realidad de la idolatría. Los ídolos acaban teniendo el dominio sobre nosotros, porque miren algo muy particular sobre la idolatría. Todo el que comienza a ser esclavo del pecado tiene una falsa ilusión. Y ustedes, yo se les dije ayer, yo domino eso, yo lo hago de vez en cuando. ¿Por qué? Porque en la falsa ilusión nosotros creemos que podemos dominar el pecado. Pero Jesús, ¿qué dijo sobre el pecado? Que el pecado nos esclaviza. Entonces el pecado se muestra muy agradable y el pecado nos dice, tú puedes dominarme. Pero al final del día ese pecado nos domina a nosotros, nos vuelve esclavos. Y mira este ciclo, ¿qué es lo que ocurre? El corazón desea solo una vez, una más. Entonces está la idea de, no, solamente voy a ver esta vez pornografía, no, solamente voy a invertir más en tecnología, pero esta vez yo compro el último iPhone y me quedo quieto, no hago más préstamos. Pero hay un desorden en la adoración y tú quieres más y más. Y mira el círculo cómo funciona. El corazón desea solo una vez más, el cuerpo queda satisfecho, entonces ahí es donde decimos, uy, sí, ya lo tengo, uy, ya quedé bien, bien. Pero mira el siguiente gráfico. Cuando nosotros empezamos a vivir de esa manera, a adorarnos a nosotros mismos, la primera etapa del ciclo de las adicciones funciona así. Pero mira la siguiente diapositiva. El corazón idólatra quiere más. Y va a aparecer la otra. Porque esa es la primera escena. Miren esto. Ahora, tú fuiste detrás de ese pecado, tú fuiste detrás de esa esclavitud, pero tú crees que lo estás dominando. No lo dominas. No lo dominas. Jesús es más sabio que nosotros y nos está diciendo, el que practica el pecado, esclavo del pecado es. Y ahora, cuando nosotros perseguimos esos deseos se nos convierten en unos ídolos. El corazón idólatra quiere más. Y mire, nuevamente el círculo. Volvemos, esos deseos físicos quedan satisfechos, pero ¿qué pasa? Queremos más. Y es una demanda de nuestros cuerpos, de nuestras emociones, porque hemos convertido esa idolatría en nuestro mayor deseo hasta el punto que no nos importa pecar contra Dios. Y miren la tristeza, siguiente diapositiva, el corazón se convierte en algo más que una fábrica de ídolos. Junto con sus inevitables consecuencias, nosotros terminamos pareciéndonos a esos ídolos. Y miren la decadencia de la idolatría, y les voy a mostrar esta imagen, porque yo quiero que a través de las imágenes, eso es la riqueza de tener gráficos, que nos ayuda a concentrarnos y a tenerlas allí, porque cuando nosotros tenemos estos ídolos, ojo, le estamos diciendo, Dios no me importas son mis deseos. Estos gráficos nos ayudan a entender cómo funciona la esclavitud y la tragedia. Siguiente imagen para que la veamos, el descenso de la idolatría. Miren eso. Hermanos, ahí nosotros ubicamos falsamente o verdaderamente cómo funciona esa idolatría. Comienza con un pecado, no olvide, vamos de menos a más, comienza con una esclavitud, hay una tragedia. Y miren la otra parte de la línea, dice, hay una indiferencia, miren lo que ocurre, yo empiezo a tener una amistad, una fascinación, un amor, estoy dispuesto a traicionar al Señor hasta el punto que yo termino adorando eso que me aleja de Él. Así funciona la idolatría, así funcionan las adicciones. Y cuando hablamos de adicciones, estamos hablando de pecado. Así funciona. Y usted lleve eso a cualquier esfera de su vida, pecado, esclavitud, tragedia. Hay una indiferencia al Evangelio, hay una amistad por ese pecado, hay una fascinación por ese pecado. Llegas a amarlo tanto que estás dispuesto a traicionar a tu Creador y a lo último tú terminas adorando ese pecado. Y nos parecemos a esos pecados. Solamente por ponerle una ilustración, las personas que tienen problemas con la pornografía, empiezan viendo pornografía, pecado, eso comienza a tener una esclavitud y una tragedia. ¿Y sabes cómo terminas tú pareciéndote a eso? Que aún tu mente queda tan permeada por la pornografía que tú puedes ver a cualquier mujer, puede ser a una niña, y tu mente inmediatamente está teniendo pensamientos pecaminosos con esa persona. ¿Por qué? Porque te estás pareciendo a lo que estás persiguiendo. Por eso, los índices de personas que han violado
comenzaron viendo pornografía. ¿Por qué? Porque ahora son tan esclavos que lo que ocurrió en una pantalla lo quieren llevar a la vida real y como se imaginan, tienen esas ilusiones de que así funciona la vida, lo que hacen estas personas es que empiezan a parecerse a sus ídolos hasta el punto de causar tragedias familiares y aún en la sociedad, porque empiezan a parecerse a los ídolos que ellos persiguen. Hermanos, esto es lo que enseña la Biblia sobre el pecado. Esto cobra mucho sentido si nosotros lo entendemos y lo entendemos a la luz del Evangelio, porque de esto es precisamente que nuestro Señor y Salvador quiere darnos libertad. Pregunta, y esto es lo que vamos a socializar en los grupos. Pregunta, ¿cómo te ves utilizando estas figuras? ¿Cuál es tu pecado? ¿Estás siendo esclavo de ese pecado? Y particularmente piensa si ya han ocurrido tragedias en tu vida. Tragedias como enemistades, pleitos familiares, deudas, si has incurrido en muchos conflictos, aún con tu esposa, con tus hijos. Piensa en este gráfico y responde esa pregunta. ¿Entiendes que cualquier adicción, esclavitud es pecado? ¿Lo entiendes? Y ahora piensa en este gráfico y trata de ubicarte acá y piensa en esto. Hay una indiferencia, eres indiferente al mensaje del Evangelio, estás siendo amigo de ese pecado, estás encontrando fascinación en eso y no en el poder del Evangelio, estás amando hasta el punto de traicionar a nuestro Señor Jesucristo y ojo, y estás adorando estas cosas hasta el punto que le estás invirtiendo tiempo, dinero. Reflexiona en esto y les voy a dar 5 minutos allí en los grupitos pequeños que estaban ayer o los mismos grupos, toma ahí 3, 4 personas que están a tu lado y hablen un poco acerca de esto. Y sobre todo, entender que cuando hablamos de adicciones, esclavitud, estamos hablando de pecado. Pecado. Y eso es precisamente lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo, darnos libertad de nuestros pecados. Así que, grupitos de 3 o 4, hablen un poquito de los gráficos y hablen un poquito de cómo se ven ustedes allí. Yo sé que a veces los hombres decimos, yo conozco un amigo. No. Tú. O sea, vamos a ser honestos. Tú, ¿cómo te ves frente a esto? Sí. Bueno, hermanos, vamos solamente a retomar aquí para orar. ¿Qué hemos aprendido en esta segunda plenaria? Hemos construido, el día de ayer hicimos una descripción y hoy le colocamos el nombre que es a toda adicción o esclavitud y estamos hablando de pecado. Recuerde esta definición, en la teología básica de las adicciones o de la esclavitud, es la raíz del problema, va más allá de la configuración genética, no estamos hablando de una enfermedad, estamos hablando que las adicciones y la esclavitud es un desorden en la adoración. Nosotros somos seres que adoramos y hemos decidido muchas veces adorarnos a nosotros mismos pecando contra Dios y no hemos cumplido con el plan inicial de nuestro Señor, que es glorificar su nombre y disfrutarlo eternamente a Él. Y cuando no lo hacemos, estamos pecando contra nuestro Señor. Hemos visto unos gráficos que nos señalan cómo funciona esa tragedia. Comenzamos pecando, nos volvemos esclavos de ese pecado y finalmente causamos tragedia en nuestra propia vida, en nuestra familia y como lo vimos ahorita con algunas ilustraciones, causamos tragedias en nuestra sociedad. Eso es pecado. Ahora, lo que vamos a hacer en las siguientes plenarias es que le vamos a poner la lupa particularmente a ciertas esclavitudes que responden mucho a nuestra cultura, entretenimiento, redes sociales y pornografía. Vamos a poner la lupa para ver un poco qué dice la Biblia acerca de esto y cómo Cristo nos va a dar la esperanza de hacernos libres de estas cosas. Hombres, Dios nos ha dado un mandato de liderazgo. Es mi oración y mi ruego que seas ministrado. Si hoy escuchas la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. Hombres que tienen hijos, estos temas son tan importantes para hablarlos con nuestros hijos. Yo tengo, como se los dije ayer, un niño de 12 años y yo tengo que hablar estos temas con él. Tengo que hablarle de la esclavitud del pecado, porque muchas veces él cree que el problema es externo. Yo le he dicho, papi, el problema es interno. Estamos en una naturaleza caída y buscamos adorar cualquier cosa que no sea Dios, pero ahí está la esperanza del Evangelio, que el Señor nos transforma para que se cumpla el propósito por el cual fuimos creados. Fuimos creados para glorificarlo a Él
y disfrutarlo eternamente. Ahora, mis hermanos, permítanme orar al Señor y que estas bases que hemos puesto desde ayer y esta mañana nos sirvan mucho para seguir trabajando estos temas y ponerle la lupa a ciertas adicciones, ídolos que hay en nuestra cultura y que quizás están allí en nuestro corazón. Señor, yo te doy muchas gracias por darnos la oportunidad de entender un poco más cómo tú nos has mostrado ese principio diocéntrico donde tú nos demandas, Señor, que te amemos a ti. Y Padre, nuestra naturaleza caída persigue tantos ídolos en este mundo. Y aún, Señor, esas convicciones de que no nos importa pecar contra ti, con tal de estar allí y complacernos a nosotros mismos, aún si eso incluye una tragedia para nuestras vidas y nuestras familias. Señor, perdónanos y ayúdanos a entender a través de las plenarias, de los grupos pequeños, de la exposición de tu palabra, poder entender, Señor, que tú nos quieres hacer libres y que te podamos adorar con toda libertad y entender, Señor, que cuando hay pecado en nuestras vidas y cuando nosotros tenemos la convicción, hemos pecado, allí, Señor, la buena noticia del Evangelio es que tu Hijo Jesús nos hace libres. Pero, Padre, si nosotros seguimos pensando que esto no es un pecado, no vamos a experimentar libertad. Yo te ruego, Padre, que sigas hablando a nuestras vidas. Y aún, Señor, los líderes, los padres que están aquí, los que serán futuros padres, capacítalos, Señor, para que ellos puedan llevar este mensaje a sus familias, a sus esposas, a sus hijos. Señor, ayúdanos para que así como el virus del pecado se ha propagado en esta ciudad, mostrando tantos ídolos en esta cultura, de la misma manera, Señor, utilízanos a nosotros, hombres piadosos, para llevar este mensaje del Evangelio y traer esperanza a tantos niños, jóvenes y familias que lo necesitan. Así, Padre, que aquí estamos para escucharte, aquí estamos para que tú abras nuestro corazón, aquí estamos para arrepentirnos y aquí estamos para ser utilizados para la gloria de tu nombre y disfrutar eternamente de ti. En Cristo Jesús. Amén y amén.